Hay mucho más detrás de este brutal pero elegante estilo de vida criminal, desde el nacimiento hasta cómo se gastan los millones. He aquí 4 secretos de cómo la mafia italiana gastó sus miles de millones. Número 4. El nacimiento de la mafia italiana. La historia de la mafia comienza en el siglo XIX, en una época en la que Italia era como un rompecabezas al que le faltaban algunas piezas. Sicilia formaba parte de este caos, un lugar plagado de anarquía, bandidaje y una conexión wifi muy mala. Bueno, en realidad no había wifi en absoluto, pero eso no era un problema tan grande en aquel entonces. En aquel entonces, la mafia ni siquiera era sinónimo de delincuencia. La palabra proviene de un término árabe siciliano que significa protector o alguien que se enfrenta a la autoridad. Era algo así como llamarse luchador por la libertad, excepto que a estos tipos realmente les gustaba extorsionar a la gente para conseguir dinero. Mientras el gobierno luchaba por afirmar su control después de la unificación de Italia en 1861, los terratenientes, los gabellotti, contrataban matones para proteger sus propiedades de los bandidos. Piensen en ellos como los guardias de seguridad originales, excepto que en lugar de gas pimienta, usaban pimienta de verdad. No, estoy bromeando. Usaron violencia y mucha. Estos ejecutores formaron los primeros kosh, o clanes, y así nació la mafia. En la década de 1870, su influencia se extendió como el aceite de oliva sobre una pizza, filtrándose en cada rincón de la vida siciliana. La mafia no se dedicaba solo a romper rótulas, aunque eran bastante buenos en eso. Su verdadero dinero provenía de pizzo o de mafias de protección. Básicamente se acercaban a un negocio y decían algo como: «Oye, linda tienda, sería una pena que le pasara algo». Por supuesto, siempre pasaba algo, a menos que les pagaras para que te protegieran de ellos. No se trataba de una simple práctica local, sino que se convirtió en una piedra angular de su modelo económico. Los terratenientes, los políticos e incluso la Iglesia Católica se vieron envueltos en la red de la mafia. Después de todo, no hay nada más sagrado que contratar a mafiosos para que administren las propiedades de la Iglesia y se aseguren de que los campesinos locales no cometan actos ilícitos. La mafia llegó incluso a entablar una relación tan estrecha con el gobierno que en ocasiones las autoridades les pidieron ayuda para mantener el orden. Sorprendentemente, eso no salió bien para nadie. Si crees que la mafia ganó todo ese dinero simplemente extorsionando a los lugareños, piénsalo de nuevo. En los primeros años, sus negocios eran bastante diversos. Aparte de las extorsiones, controlaban las operaciones de contrabando, sobre todo de productos agrícolas, los juegos de azar y la gestión de tierras. Era como si leyeran una versión mafiosa de cómo hacerse rico rápidamente. Primer paso: controlarlo todo. Segundo paso: no dejarse atrapar. Los limones de Sicilia eran una de las exportaciones agrícolas más rentables y la mafia se apoderó del mercado, no hay duda. La mafia actuó como intermediaria, asegurándose de que nadie vendiera un limón sin su consentimiento. Básicamente, acapararon el mercado del limón, demostrando que incluso el crimen organizado puede ser picante. La influencia de las mafias creció hasta tal punto que, en la década de 1920, eran ellas las que mandaban en Sicilia. Pero entonces llegó Benito Mussolini. Sí, el dictador fascista tan encantador como un tumor maligno. El Duce pensó que podía aplastar a la mafia con puro autoritarismo. Mussolini nombró a Cesare Mori, conocido como el prefecto de hierro, porque ya se había contratado a un extraordinario cazamafia para que se enfrentara a la turba. Mori reunió a un grupo de mafiosos, a veces atacando pueblos enteros como en los buenos tiempos, cuando la vida de los campesinos valía menos que lo que salía de las riendas de los caballos de los asaltantes. Durante un tiempo, pareció que la estrategia de mano dura de Mori estaba funcionando. Cientos de miembros de la mafia fueron encarcelados, pero incluso entonces, la mafia era como una mancha persistente de pasta saurio. Sin embargo, la mafia no desapareció de manera tan sencilla. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la organización criminal resurgió con renovada fuerza, en parte gracias al apoyo de sus viejos aliados de la mafia estadounidense, con quienes compartían vínculos históricos y estratégicos. Al recuperar su influencia en Sicilia, la mafia siciliana volvió a consolidar su control en la isla,
imponiendo sus reglas en los sectores económicos y sociales. Pero Sicilia fue solo el principio de lo que se convertiría en una expansión imparable. Con el paso de los años, el modelo de negocio mafioso, basado en la extorsión, el contrabando, el tráfico de drogas y la corrupción, se extendió por toda Italia como un reguero de pólvora. Este esquema, que desafiaba abiertamente a las autoridades y ponía en jaque al gobierno, sirvió como inspiración para la creación de otras poderosas organizaciones criminales en todo el país. El férreo control que ejercían sobre la población, los políticos corruptos y la economía subterránea les permitió a las mafias proliferar de manera alarmante. A medida que las ganancias ilícitas crecían, también lo hacía la ambición de los capos mafiosos. Ya no se trataba solo de Sicilia. Pronto, regiones como Nápoles y Calabria vieron el surgimiento de sindicatos del crimen igualmente temibles, como la Camorra y la 'Ndrangheta. Estos grupos no solo adoptaron las tácticas de la Cosa Nostra, sino que también ampliaron sus operaciones a nivel internacional, convirtiéndose en actores clave en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades delictivas globales. La codicia, el poder y la influencia compartida llevaron al nacimiento de algunos de los sindicatos mafiosos más ricos y peligrosos del mundo, que no dudaban en proteger sus territorios con violencia implacable. Como es sabido, los jefes de la mafia no son especialmente conocidos por su generosidad a la hora de compartir el poder. Esta competencia por el control territorial provocó sangrientas guerras internas entre los distintos clanes, lo que solo incrementó la leyenda de su temida reputación. Y aunque la mafia ha enfrentado duros golpes a lo largo de los años, su capacidad para adaptarse y sobrevivir la mantiene como una amenaza persistente, tanto en Italia como a nivel global. Número 3. Los sindicatos más ricos. Si bien este movimiento comenzó en Sicilia, rápidamente echó raíces en otras zonas olvidadas del sur de Italia. Así nacieron los primeros sindicatos. Hoy en día, 3 de estas organizaciones controlan aproximadamente el 85% de todo el crimen organizado en Italia. Son los gánsteres más temidos y despiadados, y como era de esperar, entre ellos se encuentra el grupo mafioso más antiguo, Cosa Nostrade. La Cosa Nostra es el gánster original, con base literalmente en Sicilia. Han existido desde el siglo XIX, comenzando como algo parecido a una especie de seguridad local, pero con un toque de chantaje. Si querías hacer negocios sin, por ejemplo, que tu negocio se incendiara, la Cosa Nostra era el proveedor de seguros al que acudir, sin el papeleo. Hoy en día están involucrados en todo, desde el tráfico de drogas hasta la corrupción y el crimen organizado. Incluso se han vuelto globales y sus sucursales se han extendido por toda Europa e incluso Estados Unidos. Se estima que la Cosa Nostra recaudó más de 2.000 millones de dólares anuales en su apogeo. Sus actividades han disminuido un poco en las últimas 2 décadas, pero aún no son alguien con quien uno quisiera toparse por casualidad en un mercado de aceite de oliva. Sin embargo, con el auge del turismo en Sicilia, su influencia está disminuyendo aún más, ya que varias importantes medidas represivas de la policía los obligaron a esconderse. La Camorra es el regalo de Nápoles al mundo del crimen organizado. A diferencia de la estricta jerarquía de la Cosa Nostra, la Camorra opera más como un caótico buffet mafioso. Bandas pequeñas y fragmentadas, cada una haciendo lo suyo, pero bajo el gran paraguas de la Quimora. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si un grupo de mafiosos decidiera actuar como camarillas de instituto, aquí tienes la respuesta. Un grupo se dedica al contrabando de drogas, otro a la venta de productos falsificados y otro más se especializa en extorsionar a los comercios locales. En cuanto al potencial de ingresos, bueno, a Quimora le está yendo bastante bien. Normalmente, diría $3.300. 1.000 millones de dólares al año no es algo de lo que avergonzarse. Pero, bueno, cuando casi expulsas a Amazon de la zona más poblada de Italia debido a tu producción de falsificaciones, puedes decir sinceramente que estás marcando una diferencia. No una diferencia positiva, pero una diferencia al fin y al cabo. Cumorà es un pez pequeño en comparación con los sindicatos más grandes y peligrosos de Italia y probablemente del mundo entero. 'Ndrangheta es el nuevo jefe de la ciudad y están en todas partes. Originario de Calabria, este sindicato ha expandido silenciosa y brutalmente sus operaciones a más de 40 países.
Ahora se los considera la mafia más poderosa de Italia, con una cartera de clientes que rivaliza con la de Silicon Valley. Si Silicon Valley se especializara en el tráfico de cocaína, claro está. De hecho, el capo de Nadrang controla el 80% del mercado de cocaína de Europa, lo que los convierte en el Jeff Bezos del mundo de los narcóticos. Se estima que en 2008 lograron ganar más de 55 millones de dólares en un solo año. Sin embargo, después de eso, la Unión Europea inició campañas masivas contra el narcotráfico con miles de toneladas de cocaína incautadas en varios puertos de Europa. Así que hoy, los jefes de Nadranguetas se las ven con la vida con apenas 3 millones de dólares de ingresos anuales. Pobrecitos. Probablemente ya estén recibiendo cupones de alimentos. Curiosamente, son la única mafia italiana que realmente está basada en la familia. No puedes unirte al sindicato si no eres pariente de sangre o estás casado con alguien del clan. Hay una razón para eso. Los Nadrangheta habían aprendido una valiosa lección de otros grupos de crimen organizado más frívolos. Si aceptas a cualquiera, te toparás con un topo. Pero si te quedas con tu familia, nadie delatará a su primo. Y como parece que las estrategias funcionan a la perfección, se han convertido en sinónimo del término mafia. Pero, aún así, cuando se trata de tradiciones, Cosa Nostra sigue siendo la organización mafiosa por excelencia. Quiero decir, no todos están dispuestos a convertirse en hermanos de sangre. En la era de las tradiciones de STD, la mafia italiana no se limita a negocios en callejones oscuros y criminales elegantemente vestidos. Está impregnada de una larga, extraña y a veces humorística serie de tradiciones y rituales que se han vuelto infames en todo el mundo. Ya sean los pinchazos en los dedos, la quema de imágenes sagradas o el legendario código de silencio, estos rituales han definido la estructura de la mafia durante generaciones. Cosa Nostra, que en términos generales significa nuestra cosa, es el arquetipo de todas las organizaciones mafiosas. Una de las tradiciones más conocidas es la ceremonia de iniciación. Piénsalo como una versión macabra de ingresar a una fraternidad, excepto que en lugar de hacer bromas, te comprometes a una vida delictiva. Los nuevos miembros o miembros consagrados se pinchan los dedos, untan la imagen de un santo con la sangre y luego la queman mientras juran lealtad a la familia. Es como un sacramento católico, pero con muchos más peligros de incendio. En el corazón de la cultura de la Cosa Nostra se encuentra el infame código de silencio, u omertà. Imagínense el club de la lucha, pero en lugar de puñetazos, se trata de extorsión y crimen organizado. Y la primera regla es que nunca hables de ello. Romper este código puede tener consecuencias graves. Piensa menos en que te dejaron de seguir en Instagram y más en que nunca más se sabe de ti. Si bien la Cosa Nostra no es muy propensa a hacer alarde de su dinero, los gánsteres de la Cosa Nostra no tienen esas limitaciones. De hecho, a menudo se ve a los miembros de la Cosa Nostra conduciendo coches llamativos, luciendo costosas cadenas de oro y, la mayoría de las veces, con elecciones de moda cuestionables. Aún así, en una ciudad como Nápoles, más vale que seas un gánster. Si haces alarde de tu oro, de lo contrario, te encontrarás en el lado equivocado de la navaja muy pronto. La iniciación de la camorra no es tan sangrienta como la de la Cosa Nostra, pero no te dejes engañar. Los miembros de la camorra se toman en serio su lealtad y no rehúyen la violencia. Aún así, la iniciación depende de la banda a la que pertenezcan. Esto no supone ningún problema para los Nadrangheta, ya que allí no hay bandas separadas. Todos son una gran familia feliz rodeada de crímenes sangrientos y brutalidades. Su cultura gira en torno a los lazos de sangre. Y no me refiero a los de Juego de Tronos. No puedes inscribirte en Nadranghetae sin más. Tienes que nacer en ella. Sus rituales están profundamente arraigados en la lealtad familiar y la traición aquí es particularmente impensable. Sus ritos de iniciación suelen reflejar los de la Cosa Nostra con el énfasis añadido de mantener el honor de la familia. La estructura hermética y secreta de este sindicato hace que sea casi imposible que las fuerzas del orden se infiltren. Quiero decir, ¿cómo se convence a alguien de que delate a su hermano? Aceptarán una sentencia de prisión antes de romper ese tipo de vínculo. Sí, las tradiciones y la lealtad son fundamentales para estos grupos, y no hay duda de que el respeto por el código de honor los une de una manera inquebrantable. Pero,
Bueno, si te tocará un pedazo de un pastel de 55 millones de dólares, también tendrías razones de sobra para mantener la boca cerrada. No cualquiera puede andar por ahí con cadenas de oro, disfrutando de una vida de lujos y tener todo el dinero que pueda gastar sin que haya consecuencias. La ostentación y la riqueza pueden atraer miradas curiosas y en el mundo del crimen, eso puede ser un riesgo significativo. Y si piensas que la mafia trabaja de 9 a 5 para alcanzar este tipo de presupuesto, pues piénsalo de nuevo. Su estilo de vida y su fortuna se construyen a través de actividades ilegales que operan en las sombras, lejos de los horarios convencionales y del escrutinio público. Las noches pueden estar llenas de reuniones clandestinas, transacciones secretas y estrategias bien calculadas para mantenerse un paso por delante de la ley. En este contexto, el tiempo y el lugar se convierten en conceptos flexibles. La vida en la mafia está diseñada para evitar la detección y maximizar las ganancias, sin importar lo que implique. La combinación de lealtad, tradición y un enfoque despiadado para hacer dinero hace que el mundo del crimen organizado sea tan intrigante como peligroso. Número 2. ¿Cómo consiguen sus miles de millones? La mafia italiana no se limita a los callejones oscuros y las habitaciones llenas de humo que ves en El Padrino. Estos mafiosos modernos se han diversificado más que una startup tecnológica con una crisis de mediana edad. Desde el crimen organizado de la vieja escuela hasta el fraude financiero más vanguardista. Saben cómo convertir el delito en dinero en efectivo. Mucho dinero en efectivo. En lo que respecta a los mafiosos que hacen dinero, la extorsión es la actividad delictiva más importante de Spotify. Básicamente, es la versión mafiosa del seguro, excepto que o les pagas o pierdes tu negocio, y tal vez algunas rótulas. La Cosa Nostra se hizo famosa al cobrar el pizzo a los comercios locales. A cambio recibía protección o, ya sabe, menos ladrillos en las ventanas. Esta ha sido una fuente de ingresos durante casi 2 siglos. Si bien el crimen organizado es una fuente de ingresos constante, el tráfico de drogas es donde la mafia realmente muestra su poder financiero. La 'Ndrangheta se ha convertido en el capo de la cocaína en Europa, controlando aproximadamente el 80% de la cocaína que fluye hacia el continente. Estos mafiosos calabreses no se limitan a Italia, sino que se han expandido a nivel mundial con operaciones en países como Alemania, Canadá y Australia. Solo el tráfico de cocaína genera miles de millones de dólares al año, lo que los mantiene en la cima de la clasificación de la mafia. No solo en Italia, sino en todo el mundo. En los últimos años, la mafia ha dado un giro brusco hacia los delitos relacionados con el tráfico de drogas, en particular el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las estafas corporativas. ¿Por qué ensuciarse las manos cuando se pueden estafar a los gobiernos para obtener miles de millones de dólares en facturas falsas? Por ejemplo, a la 'Ndrangheta le encanta apoderarse de empresas legítimas, llevarlas a la ruina y salir airosa con créditos fiscales fraudulentos. Se han vuelto tan buenos en eso que incluso corporaciones legítimas como UPS y Lidl se han visto envueltas en sus planes. Sin embargo, no se puede imaginar que esto suceda sin tener conexiones profundas con el gobierno. Si bien en sus inicios la mafia era completamente antigubernamental y la idea principal era tener un estado paralelo que se ocupara de los lugareños como un reino feudal, hoy el panorama político es un poco diferente. La mafia ha conseguido instalar a funcionarios clave en puestos gubernamentales cruciales. Los jefes de la mafia tienen vínculos establecidos desde hace mucho tiempo con políticos, policías e incluso jueces. Por eso pueden actuar con relativa impunidad en ciertas regiones. ¿Necesita un permiso o quiere evitar una sentencia de prisión? No hay problema, solo tiene que pedir un favor. Tampoco se trata de acuerdos secretos. Históricamente, los partidos políticos en Italia han sido acusados de recibir apoyo de la mafia a cambio de protección. Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano y magnate de los medios de comunicación, ha sido durante mucho tiempo perseguido por acusaciones de vínculos con la mafia, en particular con la Cosa Nostra. Estas conexiones han sido objeto de múltiples investigaciones y procesos judiciales. Aunque Berlusconi ha negado constantemente haber cometido irregularidades,
El vínculo más destacado entre Berlusconi y la mafia se produjo a través de Marcello Dell'Outri, ex senador y uno de los colaboradores más cercanos de Berlusconi. Dell'Outri fue condenado por actuar como intermediario entre Berlusconi y la Cosa Nostra desde mediados de los años 70 hasta principios de los 90. El papel de Dell'Outri fue descrito como el de garante de un acuerdo de larga data entre la mafia y Berlusconi. A cambio de protección y asistencia para cerrar acuerdos comerciales, Berlusconi supuestamente pagó importantes sumas de dinero a la Cosa Nostra. Sin embargo, no todos los políticos, jueces y jefes de policía están bajo el yugo de las mafias. ¿Quién puede olvidar el proceso Maxi de finales de los años 80, uno de los mayores procesos antimafia de la historia, en el que se condenó a cientos de mafiosos? O, más recientemente, la detención de Matteo Messina Denaro, un importante jefe de la Cosa Nostra que había evadido su captura durante 3 décadas. Pero quizás el crimen mafioso más infame fue el asesinato del juez Giovanni Falcone en 1992. Giovanni Falcone fue un magistrado y juez italiano que se convirtió en un héroe nacional por su incansable lucha contra la mafia, en particular contra la Cosa Nostra. Fue el valiente fiscal que se puso al frente del juicio Maxi, logrando encarcelar a más de 300 miembros de la mafia, una hazaña sin precedentes en la historia de la lucha contra el crimen organizado en Italia. Sin embargo, su incansable cruzada contra la Cosa Nostra lo convirtió en un blanco. En 1992, mientras viajaba por la autopista en las afueras de Palermo, fue víctima de un atentado brutal orquestado por la mafia. El ataque no solo le costó la vida a él, sino también a su esposa, 3 agentes de su equipo de seguridad y su estimado colega, el magistrado Paolo Borsellino. El asesinato desató una ola de indignación pública en toda Italia, lo que forzó al gobierno a promulgar leyes más estrictas contra la mafia y a reforzar las medidas de seguridad para los magistrados y funcionarios públicos que enfrentaban a las organizaciones criminales. Aunque su muerte fue un golpe devastador para la sociedad y un símbolo del precio que muchos pagan en la lucha contra el crimen organizado, también se convirtió en un punto de inflexión, un catalizador que intensificó los esfuerzos por erradicar la mafia en Italia. Su sacrificio provocó una reacción en cadena. Se fortalecieron las leyes antimafia, se crearon comisiones especiales y el gobierno, junto con la sociedad civil, impulsó una ofensiva sin precedentes contra las redes criminales. La indignación pública llevó a mayores arrestos y condenas de figuras clave de la Cosa Nostra, y por un momento parecía que el poder de la mafia estaba menguando. Sin embargo, la historia de la mafia ha demostrado que no se puede subestimar su capacidad de adaptación y supervivencia. A pesar de los esfuerzos y los avances logrados, la mafia sigue presente, oculta en las sombras, pero operando con la misma eficacia que antes. En ciertas regiones de Italia, especialmente en el sur, la mafia aún mantiene un control férreo sobre sectores estratégicos, como la construcción, el transporte y el comercio, utilizando el miedo y la corrupción para perpetuar su dominio. Las actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, continúan proporcionando ingresos que aseguran su opulenta existencia. Lo más preocupante es que, aunque sus líderes ya no se muestran públicamente como en el pasado, las organizaciones mafiosas siguen viviendo con lujo, disfrutando de las riquezas obtenidas ilícitamente y actuando con una arrogancia que desafía a las autoridades. Mientras viven como reyes, sus fortunas personales se acumulan y expanden por el mundo financiero global, invirtiendo en bienes raíces, negocios legales y operaciones internacionales, lo que les permite perpetuar su influencia. Desde las altas esferas de la sociedad hasta los rincones más oscuros de la economía subterránea, la mafia ha tejido una red que sigue siendo difícil de desmantelar por completo. A pesar de los golpes sufridos y de los intentos continuos por desmantelar su imperio, la mafia sigue resistiendo, adaptándose a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, pero manteniendo la esencia de su poder basado en el miedo, la violencia y la corrupción. Como una sombra omnipresente, sigue desafiando todos los intentos de eliminarla, asegurando su lugar en el mundo mientras disfruta de la vida de reyes, lejos del alcance de la ley. Número 1. ¿En qué gasta sus miles de millones la mafia?
Cuando se trata de gastar sus miles de millones, la mafia italiana lleva la extravagancia a un nivel completamente nuevo. Olvídense de esconderse en las sombras, especialmente para los miembros de la camorra. Ahora saben cómo exhibir su riqueza con estilo. Primero, hablemos de los autos, el accesorio favorito de las mafias. Se sabe que los miembros de la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra y la camorra se pasean en vehículos de lujo de primera categoría, desde Ferraris hasta Lamborghinis, el tipo de autos que gritan «gano mucho dinero, pero no pregunto cómo». Pero estos vehículos no son solo para exhibirlos, son símbolos de poder y estatus. Y, seamos honestos, ayudan a escapar de la policía si las cosas se ponen difíciles. De todos modos, casi cualquier mafioso en Italia tiene un Alfa Romeo. No es lujoso ni llamativo, pero definitivamente se mimetiza y tiene suficiente espacio en el maletero para 3 cuerpos. Me refiero a maletas. Sin embargo, la practicidad no es el concepto predominante cuando se trata de las casas de los jefes de la mafia. No se trata de villas cualquiera. Son propiedades que hacen que las vacaciones de tus sueños parezcan un fin de semana en el motel local. Se sabe que muchos jefes de la mafia poseen mansiones con varios pisos, piscinas, gimnasios privados e incluso búnkeres subterráneos secretos. Al igual que Michel Sagheria, el famoso jefe de la camorra vivía en un búnker secreto de lujo escondido debajo de una villa en Casa Pesina. El búnker estaba completamente equipado con comodidades de alta gama y conectado a túneles subterráneos. Su lujoso escondite es un testimonio de cómo los jefes de la mafia combinan la opulencia con la astucia. El precio de este búnker se estimó en unos $3 millones. Además, cuando Pietro Puglisi, uno de los hombres más importantes de Stida, fue arrestado en 1993, las autoridades descubrieron que había estado viviendo en una lujosa villa en Sicilia, decorada con bellas obras de arte italiano y equipada con muebles de alta gama. Su propiedad también contaba con habitaciones ocultas, compartimentos secretos y un gimnasio privado, lo que demuestra que vivía en el lujo a pesar de estar prófugo de las autoridades. Luego está Rafael Cutolo, que dirigía la organización Nuovo Camorra. Su villa en Ottaviano, cerca de Nápoles, era famosa por su tamaño y lujo. Con candelabros ornamentados, pisos de mármol e incluso una extensa colección de plantas raras, Cutolo utilizó su riqueza para crear una verdadera fortaleza, completa con pasadizos secretos para evadir a las autoridades y probablemente a su suegra. Pero no se detiene en los autos y las casas. Los miembros de la mafia son conocidos por sus fiestas extravagantes. No es raro que una boda o un cumpleaños de la mafia parezcan un evento de alfombra roja con un catering de primera, champán caro que fluye como el agua y a veces incluso actuaciones privadas de músicos famosos. Y aunque gastar varios millones en una boda no es algo inaudito, gastar la misma cantidad en un funeral propio es, sin duda, una exageración. Vittorio Casamonica, una figura notoria dentro del clan Casamonica con sede en Roma, tuvo uno de los funerales más ostentosos en la historia de la mafia italiana. Celebrado en agosto de 2015, el funeral fue una exhibición masiva de riqueza y poder que conmocionó tanto al público como a las autoridades. El evento, cuyo costo se estima en casi $1 millón, tuvo lugar en la iglesia de San Giovanni Bosco en Roma, un lugar significativo que contribuyó a la grandiosidad de los actos. Su ataúd fue llevado en un carruaje dorado tirado por caballos que recordaba a los funerales reales, mientras helicópteros sobrevolaban el lugar y esparcían pétalos de rosa sobre la multitud. La fanfarria no terminó allí. Fuera de la iglesia, una banda tocó la música de El Padrino, consolidando aún más la asociación de la mafia con el crimen y la cultura cinematográfica. La procesión fúnebre estuvo marcada por lujosos automóviles con Rolls-Royce y Maserati alineados fuera de la iglesia, lo que demostraba la riqueza y el estatus de la familia. Se colgaron carteles que celebraban a Casamonica como rey de Roma por toda la ciudad, y vallas publicitarias cerca de la iglesia declaraban: «Conquistaste Roma, ahora conquistarás el cielo», lo que reforzaba el dominio autoproclamado del clan. Sí, no es el momento más elegante de la mafia italiana, que por lo demás es elegante. Aún así, la mayoría de los mafiosos se limitan a los clásicos, el arte, las antigüedades, algunas obras de caridad y, por supuesto, muchas inversiones.
Después de todo, la única forma de seguir siendo multimillonario y no ser arrestado es blanquear el dinero sucio. Esto se hace a través de un negocio legítimo y para ello se necesitan inversiones. La mafia italiana se especializa principalmente en bienes raíces, construcción y otros servicios del sector público. En estos sectores es más fácil invertir dinero, ya que cuando el público está contento, el gobierno no se atreverá a tocarlo. Después de todo, las elecciones están a la vuelta de la esquina y nadie querría que una región entera se quedara sin agua durante semanas antes de que se celebren las elecciones. Desafortunadamente, los hábitos de gasto de las mafias italianas son como una mezcla de estilo de vida de celebridades y una pizca de talento criminal. Están ahí por el poder, el respeto y, seamos honestos, el estilo de vida asombroso que conlleva ganar miles de millones, incluso si se hace de manera poco legal. Después de todo, si vas a ser parte de la mafia, ¿por qué no vivir como un rey mientras lo eres? Y parece que no son los únicos. La mafia japonesa, conocida como los yakuza, tiene una peculiaridad notable en su forma de operar. Son mucho más propensos a gastar en bienes de lujo que a invertir en negocios legítimos. Este enfoque en el lujo y el ostentoso derroche de riqueza refleja no solo su poder económico, sino también una necesidad de afirmarse ante la sociedad. En lugar de ocultar su riqueza, los yakuza tienden a exhibirla, ya sea a través de automóviles de alta gama, relojes de lujo, ropa de marca o propiedades opulentas. Esto contrasta con otras organizaciones criminales que suelen optar por una estrategia más discreta y cautelosa. Un factor que contribuye a esta forma de vida es el apoyo que los yakuza reciben del público. A menudo, son vistos como una especie de fuerza de protección en las comunidades donde operan. En ciertas áreas de Japón, incluso pueden ser considerados como un mal necesario, donde su presencia se percibe como un medio para mantener el orden en situaciones donde el gobierno puede no tener un control efectivo. Esta relación compleja entre los yakuza y la sociedad les permite operar con un nivel de impunidad que otras organizaciones criminales no disfrutan. Las tradiciones que respaldan a los yakuza son profundas y antiguas. Su código de honor, conocido como Ninkyo, enfatiza la lealtad, el respeto y la protección de los débiles. En este contexto, prácticas como el irezumi, los tatuajes y el yubitsume, corte de dedos, adquieren un significado que va más allá de lo estético. Para los yakuza, los tatuajes son símbolos de sacrificio, sufrimiento y dedicación a la causa. Son obras de arte que narran historias personales y colectivas, y su cuerpo se convierte en un lienzo que habla de lealtad y pertenencia. El yubitsume, o la práctica de cortarse un dedo como forma de expiación, también tiene raíces en el concepto de honor y responsabilidad dentro de la organización. Para ellos, cada dedo perdido es un recordatorio tangible de su compromiso con el grupo y un símbolo de su disposición a hacer sacrificios por su familia y su código. Sin embargo, lo que realmente distingue a los yakuza es su estilo de vida, que a menudo altera la mente de quienes los rodean. Su opulencia y poder crean un aura casi mística que puede influir en la percepción pública. En muchos sentidos, son una paradoja. Mientras que su actividad principal es el crimen organizado, se han convertido en figuras casi míticas, con una imagen romántica que atrae tanto a admiradores como a críticos. Su estilo de vida, que combina el lujo con la violencia y el honor con el crimen, desafía las normas sociales tradicionales y pone de manifiesto las complejidades de la sociedad japonesa contemporánea. La mafia italiana no solo se define por sus actividades ilegales, sino también por su capacidad para interactuar con la sociedad en un nivel más profundo, desafiando percepciones y alterando la vida de aquellos que entran en contacto con ellos. Su vida de lujo, marcada por antiguas tradiciones y un fuerte sentido de identidad, los convierte en una de las organizaciones criminales más fascinantes del mundo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.